Buenas tardes, Unifans. Bienvenidos a un bloque homenaje dedicado a Rocky 4, película ochentosa, si las hay. Tenemos a dos invitados en este bloque. A Alexama. Hola, Alexama. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Buenas Lucho. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Dos fanáticos de las películas de los 80, seguramente muy conocedores de Stallone y de toda la cultura que rodeó a Rocky 4. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso por si hay alguna persona que no conozca la saga de Rocky. La saga de Rocky, que es de los 70, como el mismo Rocky lo dice en las películas nuevas, cuando le preguntan si es de los 80 dice más bien de los 70. Eran películas dramáticas, películas que querían competir por el Oscar, de un Stallone que era una persona, casi podemos decir, sobresaliente, que escribía películas, que era guionista, que era un creativo, y recorría los estudios buscando el sponsoreo, la producción, y finalmente lo logró. Hizo tres películas, una más taquillera, o sea, más popular que las otras, y finalmente llegó a Rocky 4, que se alejó de ese dramatismo del hombre de la calle, del luchador popular, que era un hombre, bueno, sí, un hombre muy especial, Rocky, porque también tenía algunos temitas, y finalmente desemboca de lleno en una película súper popular, con mucha música, con mucha espectacularidad, con una fotografía, con paisajes, con cosas que no habíamos visto en aquellas primeras películas, a las que les había ido muy bien además, no solo en reconocimiento de crítica, sino de taquilla. Y sin embargo hicieron este giro. No sé si ustedes estaban más conformes con lo que era Rocky 2 que con Rocky 4. Díganme, a ver, cada uno. Alex, empezá vos. Mirá, a mí me parece que de alguna manera yo soy un poquito más cuadrado, ¿no? Me gusta más cuando empezaba, que te daba cierta atmósfera, ¿sí? Las primeras es como que te dan un perfil que a mí me va el dramatismo, esa cosa, esa atmósfera ruda de los 80 donde el chabón entrena, ¿me entendés? Su vida es como lo que te lleva a estar en un gym y lo que te lleva también a luchar desde arriba a abajo para llegar hasta arriba, ¿no? O sea, después si derivó en otra cosa, también lo celebro, pero a lo mejor no es tanta la mía, pero lo celebro porque está bien, sí, ¿por qué no? Porque es todo igual. Si, a ver, si escúchame, estamos viendo Rápido y Furioso ahora que hay un submarino que sale de abajo, hay misiles, ¿por qué no puede cambiar esto, no? Pero, recalco, me copa más el principio, ¿sí? Soy un toque más cuadrado ahí. Lucho, ¿vos qué preferías? ¿El dramatismo así de Adrián con su trabajo, con su embarazo, con el romance complicado que tenían, o la espectacularidad de Rocky 4 trepando una montaña en medio de Rusia? En mi caso es más personal porque pertenecen a dos épocas. En el caso de la primera, lo que era la primera etapa de Rocky, la trilogía original, 1, 2 y 3, veíamos a un Rocky más humano, amigo, vecino, cónyuge, un hombre sencillo, humilde, que vivía ahí en los suburbios en Estados Unidos, una especie de cenicienta moderna. Y justamente yo en esa época también vivía en un barrio muy humilde, donde se luchaba, eran todos trabajadores, laburantes, llenos de sueños. Y digamos, me parece que Rocky 4 llegó en una época donde yo, digamos, estaba más grande y quería ver más espectacularidad. Era una época de muchos héroes muy inspiradores. Así que creo que cada una de las películas llegó en su momento justo. Además, esa misma dicotomía, hablando de Stallone, si te fijas también pasa entre Rambo, First Blood, y lo que es, por ejemplo, Rambo 2 o Rambo 3, que también se va, es como si fuese una especie de Call of Duty de los 80, Rambo 3, pura Aguante explosión, Rambo. mucho Aguante. músculo, mucha testosterona. Mucho ruso Tengo malo. que decir que cada una llegó en su momento justo y cada una aportó desde su lugar. Por supuesto, la primera y la segunda son súper emocionantes por lo que te digo, ves a un hombre humilde luchando por salir adelante, una mujer que parecía que no la veía a nadie, que él la ve y se enamora de ella y crece junto a él, vemos cómo cambia su personalidad también, ella se va volviendo más fuerte a la par con él, así que creo que la gente se identificaba mucho en ese sentido, ¿no? Con el Rocky hombre, no tanto con el luchador.
que Claro, también por se su me... personalidad incluso cambia. En Rocky 4 deja de ser ese hombre que prácticamente no tenía una dialéctica, una capacidad para expresarse, que no sabía leer, por ejemplo. ¿No les Y hace acordar a alguien muy famoso del fútbol nacional que sale de abajo y hace de todo y a lo mejor sale de la situación más humilde, se enamora de una mina que también nadie la ve, la lleva, se van a las alturas, todo termina siendo espectacular? ¿Saben a quién me estoy refiriendo a nivel futbolístico, no? Creo. Sí. Y bueno, Rocky 4 como que lo reescribe él mismo al personaje, se Es la reescribe y misma ya época, es es la misma otro, época. otro deportista, otro hombre. Pero bueno, sigue siendo Rocky, porque lo importante de él era su voluntad, su fuerza de voluntad, su corazón para pelear y enfrentar por alguna causa justa, aunque por lo general eran causas personales, pero bueno. Sí, los héroes de los 80, de esa época, Rambo justamente es del mismo Stallone, escrita y dirigida, protagonizada por él, producida, los hacía todo, porque la verdad era un artista multifacético, no solamente el actor. Y uno de los tópicos que tiene esta saga es la estética del hombre musculoso, de la testosterona a flor de piel, Pero de que también te está evaluando también, manes ¿no? luchando por lo general. Y si había algo más pop que un tipo así con una ametralladora, con los guantes de boxeo peleándose en un ring, eran justamente dos. Rocky siempre tuvo a Apollo Creed como su oponente, vamos a llamarlo oponente, si bien era medio malo, entre comillas, era un oponente liso y llano porque no era ni un terrorista ni un criminal, simplemente era un tipo jodido, un empresario bastante aprovechado, pero no era una persona para ir a la cárcel, digamos. Y de repente, bueno, en Rocky 3 se da vuelta, pasa a ser bueno, en Rocky 4 también es un personaje amigo, ya directamente eran como un hermano de Rocky. Otra cosa que reescribieron, que le quitaron, que era el antagonismo con el que estaba arriba y él estaba abajo, ahora él estaba arriba y los demás a lo sumo estaban al costado. Y bueno, ese choque de titanes lo va a protagonizar con un personaje que vamos a hablar dentro de un rato, que es totalmente distinto a lo que eran esos boxeadores afroamericanos con los que se había peleado hasta entonces, que era uno de los pilares del argumento de Rocky, ese enfrentamiento entre el hombre blanco y el hombre negro, que no tenía nada que ver con un trasfondo social, sino más bien económico, porque el argumento que ellos habían dicho, el mismo Apollo Creed, era que rendía más pelearse con un blanco que dos blancos o dos negros, porque le llamaba la atención a la gente que en esa época miraba por televisión. Claro, igualmente lo que quiero recalcar que me quedó en el tintero es lo siguiente, a ver, toda esta metáfora de él que viene del bajo fondo, pero gana y lucha, y encima lucha contra un enemigo externo en un principio, o lo que estamos viendo de fondo, que es justamente el adversario ideológico, también basa mucho en lo que sería el denominado estadounidense, el sueño estadounidense, que de repente vos podés llegar a ser esa, ¿me entendés? Vos podés realizarte y el enemigo adversario, estoy tratando de ver un lado ideológico que está bueno, que es el soviético, que fue en instancia, realmente no se puede oponer a vos porque vos también podés luchar y lograr tu sueño y el discurso del otro queda desactivado. Está muy bueno en síntesis social política de aquel entonces, ¿no? Sí, lo desactiva a los golpes. Bueno, en realidad no le gana Se nunca la desactiva, es lo argumentación. importante. Pero, bueno, vamos a la parte del boxeo en sí, porque si bien estábamos en el año 85, por eso estamos en los 35 años ya, y en aquella época había muchas películas famosas de boxeo. Vamos a nombrar una que supuestamente la vio todo el mundo, se me ocurre ahora, El Campeón. ¿Se acuerdan de la película El Campeón? Lucho, vos la conocés seguro. Actor, decime así, a ver si lo... Bueno, es una película que era muy dramática, se hizo muy popular, tuvo muy buena crítica, eh, no tenía ninguno de los elementos espectaculares que tiene Rocky 4. Lo que quiero decir es que en aquella época había buenas películas de boxeo o de boxeadores que tenían, bueno, justamente buena crítica, buena taquilla, pero no eran populares. Nadie pedía a un boxeador como podías pedir a un justiciero, a un superhéroe o a un tipo con una ametralladora corriendo por la selva. O sea, es una película que rompió su nicho, digamos. Rocky cambia esto. Rocky desde la 3, digamos, lleva a estas producciones a otro nivel, por eso el presupuesto también salta.
Y esto también tenía que ver con lo que decíamos antes, que una cosa era ver a un personaje así muy bien desarrollado, con una buena estética, pero otra ya era ver a dos. Y para ver a dos necesitabas los dos con argumentos, que los dos sean protagonistas, que no sea el hombre contra la montaña, sino un hombre contra otro hombre. Eh, Antes había sido Apolo, después viene Cloverland, que era una imitación de Tyson, que Tyson recién empezaba en aquella época, pero digamos, a todos hoy nos suena como que fuese una copia, no lo era exactamente, pero como que los dos venían hechos con el mismo molde. Y luego vendría Iván Drago, que Iván Drago es un boxeador amateur soviético, ya que no existía el boxeo profesional, era un boxeador que se preparaba para las Olimpiadas y ganaba porque era un tipo que lo hacían pasar como que medía más de 2 metros. Está interpretado por Dolph Lundgren, un amigo de Stallone, y también había hecho culturismo, y era boxeador, y era kickboxer, y era karateca, y era judoka. La época la re completa, hacías todo, sí, sí, sí. Claro, eran dos personas bastante similares en ese aspecto, eran muy multifacéticos, dos personas que se dedicaban mucho a sí mismos y a explotar sus carreras. A Stallone le fue muchísimo mejor que a Dolph Lundgren, pero bueno, por algo uno era el protagonista y el otro era el invitado. Bueno, Lucho, Alex, cuéntenme su impresión, la que tuvieron en aquella época, sobre Iván Drago. El soviético, estoy mareado. Lucho, empezá vos. Bueno, a ver, Rocky venía enfrentándose a lo que se podría considerar era la élite del boxeo en ese momento. Siempre los boxeadores afroamericanos han destacado, tenés muchos ejemplos a lo largo de la historia, Joe Frazier, Muhammad Ali, Mike Tyson, como vos decís. Entonces de pronto aparece un enemigo desconocido, un boxeador que viene con un trasfondo diferente, se ve en el mismo entrenamiento de Iván, se utiliza mucho la tecnología, la ciencia, alguna que otra ayudita en jeringas por ahí. Entonces, Rocky tiene que modificar, tiene que volver a su génesis y modificar la estrategia. Vos fíjate, en el caso de Apolo fue sorprenderlo, dejando de boxear como zurdo y pasando a la guardia de derecho. En el caso de Cloverland tuvo que reemplazar la fuerza por la velocidad y la estrategia. En el caso de Iván Drago tuvo que llevarse hasta el límite, tuvo que hacer un entrenamiento de endurecimiento físico y espiritual, entrenar en un clima extremo. Iván Drago es lo que vendría a ser dentro de la carrera de Rocky como el final boss, el jefe final. Rocky estaba ya en el ocaso de su carrera, estaba ya ahí cerca del retiro, ya siendo más una especie de leyenda que se iba del boxeo y vuelve encima motivado, vamos a decirlo, por la venganza. Así que, pero algo que pasaba, sobre todo en el final, te dabas cuenta que Iván se daba cuenta de que él mismo era utilizado como un instrumento ideológico, político, y de alguna forma terminabas viéndolo también como una víctima. Eh, en un sistema en el que no te permitías crecer, o eras parte de un todo, no eras un individuo, no destacabas como individuo, sino que eras parte de una maquinaria política gigantesca, él tenía que seguir el designio, él no podía perder ante el capitalista. Entonces, ante ese nivel de exigencia, vos te das cuenta cómo él va modificando durante lo que es la pelea al final, esa idea que tenía de Rocky, y se da cuenta de que está ante un hombre con un gran corazón, un hombre con mucha determinación, y termina reconociéndolo, y ya deja de ser el boxeador soviético para convertirse en un guerrero luchando contra otros. Quiero vencerlo porque reconozco su valía y su fuerza, y yo quiero demostrar la mía. Así que Rocky no solo termina cambiando él, sino que lo termina cambiando a Iván también. La verdad que como antagonista me pareció genial, porque justamente, como te digo, exigió que Rocky como luchador y como persona se lleve al extremo. Bueno, justamente nosotros hoy habíamos hablado en una previa que si bien esto está ambientado en la Guerra Fría y en lo que era la propaganda antisoviética del año 85, obviamente se produjo un par de años antes, nosotros vemos como tres extractos: el político, que serían, bueno, las dirigencias, que en el caso soviético se ven, el americano no, pero luego tenemos el extracto administrativo, que son los entrenadores de Drago, los que les dan los anabólicos, los que los presionan, la misma esposa, y que son como así los villanos, digamos, de la película. Y luego tenemos a Iván Drago, que es como el brazo ejecutor,
que lo ponen prácticamente como un monstruo, porque es gigante. Pues bien, Stallone mide 1,70 m, lo hacen pasar como que mide 1,85 m, entonces Drago, que medía 1,85 m, lo hacen pasar como que medía 2,10 m, y al lado de la gente se veía gigante, y además que tenía esa personalidad muy fría, como que solo lo habían entrenado desde pequeño para boxear, y Ese mito, esa leyenda negra de soviética, que eventualmente detrás del muro de hierro, de la cortina de hierro, todos eran robots de acero, ¿no? Sí. Claro, era como el agente soviético estándar, pero hecho boxeador. Había muchos mitos en aquella época, que eran a prueba de bala, que eran medios cibernéticos, que eran productos de experimentos, que no tenían sentimientos, y a Claro, Iván Drago le ponen eso. si te fijas en el clip que hay acá de fondo, se ve el momento en el que el mismo Iván Drago se da cuenta de que no es así, cuando le produce el corte. Uh-huh. A la miércoles, soy un hombre, puedo sangrar, me pueden hacer daño. Alguien logró traspasar justamente esa cortina de hierro que tenía adelante. Porque nosotros tenemos prima facie la idea de que Drago, como no hablaba mucho inglés, no le hablaba a la gente americana, no le hablaba a Rocky, pero en realidad tampoco le hablaba a los propios rusos. Era como una máquina en serio. Hasta que, claro, Rocky ya se da cuenta que no lo era, que era un hombre y que tenía que medirse con otro hombre y que cualquiera de los dos podía ganar. Porque también es importante eso, ¿no? Que Rocky 4 vuelve de alguna forma al origen de Rocky 1, porque a diferencia de Rocky 2 y Rocky 3, en este caso Rocky no sale a ganar, sale a pelear. Y eso le daba un dramatismo extra, porque así como en la primera él decía, voy a salir para que me lleguen en la cara de dedos, no sé si voy a ganar, en Rocky 4 dice, lo voy a intentar, porque en su expectativa era muy posible que Iván Drago lo derrote. Bueno, más allá de que la película no es comparable a Rocky 1, tiene ese dramatismo extra que la 2 y la 3 no tenían, donde todos sabíamos que iba a ganar y punto. Bueno, otro de los temitas que tenemos de Rocky 4 es esta técnica videoclíptica que vemos en este resumen de 5 minutos que está pasando como loop abajo. Era la época de MTV, era la época de los videos en televisión, de una música espectacular. Michael Jackson, Cyndi Lauper, todos grandes íconos del pop dando escuela de cómo debías verte ante una cámara, a niveles planos cortos, ¿no? O sea, bueno, la música está súper presente en esta película. La banda sonora que tiene es legendaria. Hasta hoy en día se siguen utilizando para lo que dé. Uno de los bonus tracks que traía este CD, digamos, que no se utilizó en la película, era de Final Countdown, imagínense, de ahí para arriba. Burning Heart, bueno, tenemos todas estas canciones que utilizan en los entrenamientos. Hasta, no sé, hasta el hartazgo, hasta en 15, no, es completamente parte de la cultura pop occidental. Acordémonos que en las primeras películas de Rocky teníamos Gonna Fly, y después en la 3 teníamos Eye of the Tiger y nada más, pero las películas ya venían ambientadas con música. Lo que pasa es que no era la época en que se utilizaba la técnica videoclíptica como principal atractivo, digamos, del aspecto audiovisual. Sí, pero eso le dio a la película más visceral. Vos lo ves y realmente sentís los golpes, sentís la fatiga. La idea justamente de eso es la inmersión. Cuando vos ves los entrenamientos de Rocky, yo me acuerdo de estar viéndola la primera vez y sentir que los músculos se me tensaban a la par que él hacía el ejercicio. Justamente, creo que las primeras películas eran para inspirar desde el punto de vista del corazón, mientras que este claramente era para inspirar lo que era la fortaleza del ser humano, ¿no? A nivel físico. Y ya, bueno, en 1985, vamos a suponer que se filmó un par de añitos antes, ya era casi la regla darle espectacularidad audiovisual propiamente dicho, no solo en lo que se veía en pantalla, porque la película tiene una fotografía espectacular, los protagonistas se ven geniales, pero el sonido tenía que acompañar, desde los efectos de sonido que se agregan en postproducción, los golpes, por ejemplo, y la música como background quedó genial. Los clips de entrenamiento de Rocky y la pelea final con el tema War pasaron a la historia, y creo que la película le velea muchísimo con esto, al punto tal que estas escenas son bastante extensas, algunas duran hasta 6-7 minutos, y son la protagonista del desarrollo, porque básicamente la película es un clip enganchado con otros, con una escena dramática en el medio, que son por lo general Rocky y Adrian,
y nada más, pues bueno, ya se había muerto Apolo, ya se había muerto Mickey, no les quedaba mucha gente con quien interactuar a Rocky. Así que va un clip atrás del otro. Y yo les decía de que en aquella época, pues si nos remontamos un añito atrás, teníamos películas como Flashdance, que es una película de baile, pero también tenemos películas como Top Gun, que utilizan la técnica videoclíptica, bueno, en ese caso cada 15 minutos, pero es básicamente la regla de ese momento, que son películas que no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver una con otra, pero si analizamos la forma en que se desarrollan estas interacciones audiovisuales, es la misma, ponen un temazo enganchado con otro, en muchos casos se hacían producir para la película, en otros casos se compraban los derechos, pero de temas que no eran populares hasta que la película los hizo estallar. ¿Y por qué? Porque luego se veían en MTV y creo que la mitad de los temas de justamente de estas tres películas llegaron al top 3 de su año y durante mucho tiempo, no una semana. Bueno, las de Flashdance, obviamente todas, y en Top Gun, recordemos algunas películas, algunos videoclips como Mighty Wings. Ustedes tienen un recuerdo de aquella época, o sea, de la videoclíptica del 85, ¿pueden citar ejemplos? Es que era imposible, digamos, no ver alguna canción que haya formado parte de una película que tenga en el mismo clip extractos de esa película. Vos nombraste Top Gun, está el temazo este Take My Breath Away, se ven extractos de la película. E incluso te das cuenta que temas que no formaban parte de ninguna película incorporaban eso de contar una historia también. Se modifica esto de simplemente filmar al cantante o la banda con escenas random y bailarines o luces así, y empieza también a nacer el videoclip que cuenta una historia, porque justamente veían en el cine cómo la música y una historia terminaban llamándose bien, ¿no? Y transmitiendo mucho Que más. también a su vez es la estética de las publicidades, de las grandes publicidades de lo que serían gaseosas, como por ejemplo la guerra de las colas de Pepsi versus Coca-Cola, que cada publicidad es una película. O sea, por ejemplo, Michael Jackson con las publicidades de Pepsi. Todavía uno las va y las recuerda. David Bowie, Tina Turner con las publicidades de Pepsi, las publicidades de Coca-Cola, que son películas. O sea, es la misma estética traducida de la película o de las películas, como Top Gun, etc., que ya romamos antes, que era interceptada a todo nivel lo que es justamente la cultura fílmica de aquel entonces, ¿no? Los 80. Bueno, eso condujo a que películas como Rocky 4 sean icónicas de la época. Vos ves eso y decís 80, así, medianamente. Y esta Aparte, película fue de alguna forma... Sí, Alex. no, no, que hay planos, colores, formas del storyboard, cómo va, se va justamente sucediendo en escena. Y aparte, lo que es muy fundamental es los tiempos en los que se desarrolla la historia. O sea, es como que vamos entrando ya en la cultura de, por ejemplo, que todo es más dinámico en menos tiempo para contar una historia de lo que era antes. Eso es como que hasta se estudia, ¿no? O sea, es muy interesante. Bueno, lo que les quería decir es que para mí esta película fue el ápice justamente de esta técnica de contar una historia en una película, porque las otras que nombramos justamente son anteriores, por meses, pero son anteriores, y luego de Rocky V no se volvió a ver una película que explote tanto esta técnica, estos elementos. Quizás porque justamente Rocky IV era una película que tenía casi 3 veces el presupuesto normal que tenía una película que podía comprar bandas sonoras copadas, por ende, aunque hubiesen querido seguir explotando estos elementos y esta técnica, no hubiese sido posible igualarla y todo se hubiese visto un poco más desvanecido. Lo cierto es que ya para el año 88, bueno, el mundo tenía sus propias crisis, se había opacado un poco la videoclíptica en favor del pop, que ya empezamos a ver estrellas casi hegemónicas, oligopolios de medios de comunicación que explotaban los videoclips, y El muro Rocky ya había IV caído. cerró esta época. Sí, Alex. El muro ya había caído a finales de los 80, por lo tanto también había como una especie de bajar un toque la guardia contra un enemigo ideológico que amenazaba de entrar por cualquier lado. O sea que ya se reducía un poco la epicidad al que el protagonista ya no existiera más, ¿no?
Claro, es Es que una... ya cuando cae el muro, cae también, caen los 80 y cae una era del cine, porque después viene, ya nos metemos de lleno en la época de los efectos especiales de Terminator 2, donde el protagonismo deja de ser esta conjunción así de música y de video y pasan a ser elementos que antes no se habían visto, como los efectos 3D y bueno, el animatronic súper avanzado. De hecho, esto ya empieza a pasar con Aliens en el 86, que es un año después de Rocky 4 Ah, y mira. no hubo vuelta atrás, ya nadie iba a filmar una película que tuviese 6 videoclips en el medio con un tipo en cuero. Ya no iba a pasar sencillamente porque la gente iba a ver, la nueva generación ya iba a ver otra cosa. Iba a ver Aliens, iba a ver Terminators y de ahí en más el cine cambió para siempre. Bueno, yo quiero destacar otra cosa, porque ahora vamos a volver para atrás. Rocky 4 fue precursora en muchos otros elementos cinematográficos, como explotar lo que hoy llamamos, por ejemplo, los easter eggs, los cameos, los crossover y las autorreferencias, porque como habíamos dicho antes, en Rocky 4 había personajes que ya no estaban, personajes que se habían muerto, personajes que habían pasado, y sin embargo en la película los vemos todos de alguna forma, vuelve Apolo, vuelve Mickey, vuelve Clover Lang, los vemos, de hecho la intro es como un resumen de la pelea anterior, que eso ya había pasado en las anteriores, pero bueno, Rocky 4 ponen eso, vuelve Apolo de viejo, bueno, Bueno, que es algo que después vemos en las series cuando llegas a la última temporada y ves que tus villanos de las primeras que ahora capaz que vinieron en amigos, tipo, no sé, Dragon Ball, Piccolo, ¿me entendés? Ahora está ahí haciéndote la gamba en el aguante, en ese final épico que concluye en una saga, por decirte algo, ¿no? sí, sí, así Pero como esta película fue el fin de la era de muchos elementos del cine, también fue el comienzo de muchos otros, como por ejemplo traer a Occidente esta idea casi oriental del villano que se redime, de los japoneses que se vuelven buenos. Lucho, ¿a vos te llamó la atención alguno de estos elementos que luego vimos en otras películas? Mira, para mí era necesario que aparecieran esos elementos, porque te demostraba que Rocky no sabía hecho quién era solamente por su entrenamiento y por cagar a trompadas a mucha gente, sino por mucha gente que lo había influenciado de forma positiva o negativa, pero siempre de alguna manera había estado presente en su vida. Rocky, cuando subía al escenario en este momento, no era el solo y todo lo que había entrenado, sino todas sus vivencias, todo ese drama de las primeras tres partes justamente Rocky alcanzaba su máximo esplendor como guerrero, como luchador, justamente por todo lo vivido, por todas las experiencias, incluso lo que había sido todo su matrimonio, su familia. Él ahora era un padre, era un esposo abnegado, había perdido a su mentor. Eh, bueno, en esta película lo vemos perder a quien había sido alguna vez su más grande adversario y ahora era un amigo, una persona que lo había ayudado a levantarse cuando estaba caído. Entonces Rocky cuando está luchando ahí justamente entra libre de duda porque está luchando por toda esa historia. Me parece muy bueno. De hecho, sé que no estamos hablando de esa película, pero en Rocky 5 también sucede cuando Tony Gunn lo noquea y lo deja todo en la calle, él vuelve a ver a Mickey, y es como que todo esto que le pasó en el pasado lo hace levantarse de vuelta. Entonces, esto también es muy traído del anime, que justamente yo no me levanto por mí, sino que me levanto por todos los que están conmigo o por todos los que han estado conmigo. Te transmite esa idea de que vos cuando estás luchando contra algo, contra una dificultad, no lo haces por vos, sino que lo haces por todos los tuyos, todos los que forman parte de tu vida. Claro, porque este rejunte así de elementos, de personajes, de situaciones, tiene una faceta argumental que también choca de alguna forma con la faceta audiovisual, la faceta visual, porque vos podés meter a un personaje de la primera película que argumentalmente va, pero quizás en lo visual no, o al revés, que lo metés porque rinde en un clip, pero quizás argumentalmente se te caía. Sin embargo, Rocky 4 lo hace muy bien. Por ejemplo, vamos a citar cuando lo meten de nuevo a Lang porque Rocky en un videoclip recuerda cuando Apolo cae y se recuerda a sí mismo cuando Cloverland lo tira, que caen de la misma forma, así caen de cara abajo y quedan ahí duros. Y bueno, pero le funcionó perfecto y esto hizo escuela, pero bueno, eso sí hizo escuela por poquito tiempo porque es parte de la técnica videoclíptica en la cual esta película es el final, no el comienzo. Y bueno, por suerte
A Rocky 4 le fue bastante bien, tuvo más secuelas, hoy en día tiene sus continuaciones a modo de spin-off, como son Creed, no vamos a hablar de Creed, pero bueno, para que la gente recuerde que esta saga sigue hasta la actualidad, porque si bien Creed es Creed, no es Rocky, está Stallone haciendo lo mismo. Bueno, gente, son 35 para Rocky 4, bien llevados porque la película se puede disfrutar mucho hoy en día. Eh, Les vamos a ir dando las gracias a Rocky, a Alexama, a Lucho. Les dejo unas palabras finales a cada uno. Alex, tu Quiero minuto. agregar, quiero agregar que lo que estaba diciendo Lucho, ¿no? Vos también sos tus antagonistas. Tus antagonistas también te hicieron a vos, tus rivales te hicieron a vos. Y eso se ve justamente en Rocky, en todo ese revival que el personaje hace al recordar sus orígenes. Eso es muy fundamental. Nada, hermoso, me encantó. Lucho, tu minuto para el cierre. Bueno, la verdad, Rocky está ahí en el mismo estante que uno pondría películas como El Gran Dragón Blanco o Karate Kid. Son películas que en su momento, así como Karate Kid había hecho visibilizar las artes marciales de nuevo, Rocky contribuyó a que el boxeo también tomara un rol central. Son películas que, si bien hoy día están en otro plano, en su momento creo que formaban parte de una cultura muy fuerte, de un movimiento muy fuerte que fue los 80, son muy representativas de ellos y me parece que transmite un mensaje positivo, todas y cada una de las películas. Esta es particularmente inspiradora y espectacular, es una película para disfrutar en cine, claramente. Y bueno, como te digo, es un ícono y va a permanecer ahí para siempre. 35 años no son nada, hoy día me puedo poner a verla y disfrutarla como cuando la vi la primera vez, y muy pocas películas se pueden dar el lujo de decirlo. Es una de las películas que uno no puede contar las veces que la vio, porque entre la tele y la internet no sabes cuántas veces la viste, así de sencillo. Bueno, gracias una vez más a todos y gracias a los que nos vieron en este homenaje a Rocky 4 y seguimos con más Unifans 2020 online.